Desde esto entonces vamos a irnos concretando un poco en el ejercicio de entender dos lógicas que algunos académicos, pues, digámoslo, no las comparten, ¿sí? Hay, digámoslo, ciertas discusiones epistemológicas sobre si la investigación debe ser dividida entre cuantitativa, cualitativa, de si la investigación no es más bien un elemento complejo, como lo propondrá Edgar Morin, donde existe un elemento mucho más de tipo bucle, donde se vinculan elementos del uno y del otro. Pero pues digamos lo que pues tradicionalmente hemos venido haciendo una construcción de dos enfoques, precisamente de dos maneras de hacer investigación mejor. Y precisamente este curso está pensado en que nosotros hagamos un ejercicio de profundización sobre uno de estas miradas investigativas, ¿cierto? A generarse siempre la necesidad de explicar lo que pasa en el mundo, de entenderlo, ¿sí? Y surge entonces por allá con el nacimiento del método científico en la Edad Moderna, pues surge la necesidad de un saber científico, ¿cierto? Y por eso he querido empezar este encuentro de hoy con esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué es necesario un saber científico? Si podríamos explicar otras realidades desde un saber teológico, desde un saber filosófico, desde un saber cotidiano, ¿cierto? Y que podría ser incluso hasta más sencillo, ¿cierto? ¿Por qué alguien diría por allá el otro día, por qué complicarnos en hacer investigación, profe, eso tan complicado, ¿cierto? Y precisamente pues la respuesta está en que el avance de las sociedades se da a través de la ciencia. Es una de las formas más legítimas de avanzar como sociedades. Y con el nacimiento del método científico, pues surge por allá una necesidad de explicar de una manera muy objetiva. Y si ustedes recuerdan, yo recuerdo siempre un texto de John Locke. John Locke, por allá en sus disertaciones epistemológicas, dice, es que hay que coger la naturaleza y exprimirla hasta que nos diga su verdad, ¿cierto? Y de manera gráfica pone como, bueno, es que necesitamos nosotros exprimir esas leyes de la naturaleza, y entonces empieza a surgir un método científico cuantitativo con una necesidad de poner en datos, de poner numéricamente, de cuantificar matemáticamente lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Y entonces ese método científico originario lo vemos nosotros, por ejemplo, en psicología, la creación del laboratorio de Leipzig por allá con Jung, con Wundt. Él propone entonces un método riguroso, tratando, o lo vemos por ejemplo con Skinner, con la misma metodología conductista que busca explicar el comportamiento por allá de una manera mucho más matemática, ¿cierto? Y ese auge de la especialización de la ciencia que busca ser muy verídica desde lo cuantificable. Y entonces nos surge a nosotros aquí ese método cuantitativo, ¿cierto? Inspirado en un modelo muy positivista de que tiene que ser verificable aquello que nosotros decimos, y entonces se ponen en duda todas esas realidades que no pueden comprobarse de una manera incluso hasta sensorial. Algunos van a proponerlo, ¿cierto? Dejando como lo evidentemente sensorial como una verdad. ¿Sí? Y entonces empiezan a surgir a partir de eso en ese enfoque cuantitativo, en esa forma de hacer investigación, pues una observación directa donde tiene que haber comprobación, muy desde la lógica empirista de los ingleses, por allá con John Locke, con Berkeley, que van a decir, pues esto es verdad en la medida en que nosotros podemos comprobarlo a través de la experiencia, ¿cierto? Con Hume. Y entonces eso nos va a llevar a que lo únicamente importante es lo que podemos medir y cuantificar, ¿cierto? Y lo cuantificable es lo que se va a decir es objetivo. Y entonces lo que es objetivo es aquello que es científico. Lo que no es objetivo no es ciencia, van a proponer desde un enfoque positivista, ¿sí? Y ello entonces va a construir, incluso, pues entonces se va a hablar de una manera pues muy fuerte desde el Círculo de Viena,
de cómo los hechos, los objetos y las cosas pues son lo que van a ser el fundamento objetivo de la investigación, ¿cierto? Y nos va a llevar a un modo de ciencia donde lo importante es encontrar los elementos causales, ¿sí? Encontrar esa relación entre la causa y el efecto, que va a ser una lógica de tipo lineal, una racionalidad lineal que llamaban los modernos. Y por eso entonces todo el establecimiento va a estar dado desde una hipótesis empírica, ¿sí? Es decir, hay un cuerpo teórico que nos permite a nosotros decir que a partir de esta teoría nosotros tenemos que ir comprobando en los procesos investigativos, ¿sí? Y se va a dar entonces un modelo epistemológico desde lo hipotético deductivo, es decir, la teoría nos va a fundamentar a nosotros el hecho investigativo de la comprobación empírica. Entonces, la cuantificación va a ser el elemento primordial del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de lo numérico, del desarrollo de lo que nosotros pues vamos encontrando en esta forma de hacer investigación. Bien, a partir de esto, entonces, en el desarrollo de la ciencia empieza a verse una necesidad, y es que cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, pues nos vamos encontrando que la cuantificación es importante, pero que cuando nosotros cuantificamos, pues no alcanzamos a entender totalmente el fenómeno, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Mi tema de investigación hace muchos años es el tema del síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es una enfermedad de origen laboral que fue reconocida apenas hace poco, en el 2019, por la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11. Es una enfermedad que se origina desde el estrés laboral. De hecho, en Japón, pues hay ahora una tendencia muy fuerte a hablar del karoshi, de la muerte por estrés, ¿cierto? Y cuando uno empieza a hacer investigación, yo siempre recuerdo mi investigación de pregrado del burnout, y fue una investigación de tipo cuantitativa, ¿sí? Y lo empecé a hacer con los maestros. De hecho, mi población de investigación siempre son los maestros. Creo que es una deuda que como psicólogos a veces tenemos de hacer investigación en la salud mental, porque lo dan mucho, pero pocas veces son objeto de investigación en cuanto a su salud y a todo el desgaste que tenemos en la enseñanza. Entonces me encuentro cuando hago la investigación y hago una medición aplicando un instrumento, el MATLAB Burnout Inventory, y encuentro un nivel de burnout del 23% en los docentes que evalué. Pero cuando yo hice esa investigación dije, pero sí, tengo el nivel de prevalencia de la enfermedad, pero ¿de ahí qué? ¿Y qué más? ¿Qué sigue? O sea, sí, esos 350 docentes que hay allá, el 23% tienen burnout. ¿Y qué? ¿Cierto? Bacano, listo, ya encontré un dato cuantitativo, logré entender una realidad de por qué pues algunos profesores generaban agotamiento, desmotivación, falta de realización profesional, y listo, bacano el dato, listo, se publicó un artículo de eso. Y listo, un artículo por allá en categoría B, en Q2, y yo, bueno, listo, sí, pero, ¿qué queda de eso? Eso no me explica a mí verdaderamente lo que está pasando en esa realidad humana, que son docentes que están sufriendo una patología, están sufriendo de estrés y que su vida se va desgastando en el ejercicio de la enseñanza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es que precisamente allí se introduce la necesidad de una investigación cuantitativa, ¿sí? Y ahí nos vamos adentrando un poco no, vamos entrándonos en lo que es la realidad del curso, frente a esa explicación numérica que algunos llamarán fría, que algunos llamarán de una lógica racionalista, positivista, y que explica todo de una manera muy objetiva, ¿cierto? Pues entonces surge una necesidad, y es, venga, ¿qué pasa en esa persona? ¿Qué pasa en ese 23%? ¿Qué está pasando en el alrededor de esas 50 personas que están allí sufriendo burnout, quemándose, sufriendo desgaste profesional, ¿cierto? Y entonces es donde surge otra necesidad, y es, vamos a entender por qué estos profesores se están quemando. Con el lenguaje pues que no debe utilizarse
de quemarse, sino de burnout. ¿Por qué sufren burnout? ¿Cierto? Porque esos docentes. Y entonces allí es donde surge precisamente la necesidad de una investigación cualitativa. Cuando yo necesito entender de manera profunda el fenómeno y la realidad a la cual me estoy confrontando. Y entonces aquí surge epistemológicamente una cuestión muy interesante y que se vuelve para la vida del investigador algo también muy retador y enriquecedor. Y es que uno empieza a descubrir realidades y entonces la vida del investigador también se empieza a convertir en un macroproyecto de investigación, ¿cierto? Y entonces paso de entender una realidad y ya paso a entender de manera mucho más profunda y más profunda y más profunda lo que pasa en una persona que está sufriendo el síndrome de burnout. Y ahí es donde surge la necesidad de la investigación cualitativa, ¿sí? Que no es simplemente el dato frío, el dato numérico, sino que surge la necesidad de entender lo que pasa en las personas. Por eso, y ojo con esto que es un dato muy importante de la investigación cualitativa, y es la investigación cualitativa humaniza la ciencia. Es decir, le da a la ciencia una mirada desde el ser humano. Y eso no es una cosa menor. Pareciera que es una cosa menor, pero no lo es, ¿cierto? Uno puede ver desarrollos científicos cuantitativos y investigativos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la partícula atómica, ¿cierto? Eso ha sido un desarrollo grandísimo para la humanidad. Pero el alcance que eso alcanza, el alcance que tiene el uso o el no uso de esa explicación de la realidad y de esa predicción de la realidad, de ese desarrollo científico, pues solamente lo da lo humano, ¿sí? Por eso la investigación cualitativa en alguno de sus elementos históricos va a decir y va a entrar a decir, mire, es que lo que estamos haciendo es un ejercicio y ahora que miremos los enfoques epistemológicos, pues vamos a mirarnos en eso, en cómo la investigación cualitativa desde lo epistemológico hace una inmersión de un modelo humanista, ¿cierto? Para poder entender lo que pasa en los sujetos, en las comunidades, lo que pasa en una realidad de interacciones humanas, ¿sí? Y ahí es donde guarda el valor, la investigación cualitativa, ¿cierto? Por eso, cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, pues decimos que se inspira en un modelo hermenéutico, en un modelo fenomenológico, en un modelo desde el interaccionismo simbólico, ¿cierto? En esas realidades interpretativas, en cómo el sujeto construye el fenómeno al modo de Husserl, en cómo ese factor epistémico del sujeto, de la construcción de una cognición, pues afecta la manera en que nos relacionamos, ¿cierto? Y eso es lo cuando uno hace investigación cualitativa, eso es lo apasionante, ¿cierto? Y como investigadores, cuando uno llega a la investigación cualitativa y uno empieza a descubrir las realidades, eso se vuelve muy lindo. Yo pongo un ejemplo aquí en Colombia. En Colombia lo voy a poner con un ejemplo que vi en las noticias. En algún momento pasaban unas noticias de aquí funciona en Bogotá, funciona el sistema masivo de transporte, se llama Transmilenio. Entonces mostraban en las noticias del mediodía en Colombia, mostraban así de una manera un poco sensacionalista, mostraban que un grupo de indígenas, un grupo de indígenas de Colombia que vivían en un resguardo indígena de una manera muy aislada, estaban, entre comillas, colándose, estaban metiéndose al Transmilenio sin hacer el pago, ¿cierto? Entonces esperaban que el bus, que los articulados llegaran y se montaban por las ventanillas no sino de las cabinas que habían. Bueno, se colaban, como decimos en Colombia, se pasaban sin pagar el pasaje, ¿listo? Entonces, claro, el periodista yo recuerdo que decía, mire, es que se estima más o menos que alrededor de 200 indígenas entraron al Transmilenio sin pago y esto nos termina costando tantos millones de pesos, ¿sí? Es decir, el periodista hacía un análisis muy cuantitativo, muy numérico, y claro, cuando se presenta una noticia así uno dice, sí, mira, todo el daño, todo el vandalismo que hace toda esta gente,
frente al tema, ¿cierto? Pero después hubo otro periodista que hace el ejercicio de acercarse a uno de las personas que estaban haciendo eso y le pregunta, bueno, ¿ustedes por qué lo están haciendo? ¿Cierto? Y entonces le dice, es que pues no teníamos entendido que para subirse a esos aparatos pues teníamos que tener para dar algo y de hecho pues no tenemos nada que dar porque pues no tenían el recurso para hacerlo, ¿cierto? ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque es que cuando nosotros hacemos una investigación cuantitativa, numérica de datos, pues leemos la realidad desde una perspectiva. Pero cuando nosotros nos vamos a la cualidad del sujeto, a la vivencia, a la construcción fenomenológica, entonces encontramos los argumentos de por qué esa persona, ese grupo de personas, cuando el investigador hace un ejercicio etnográfico, cuando hago un estudio de caso, cuando hago una entrevista a profundidad, entonces voy encontrando el por qué pasa lo que pasa. Y ahí es donde se vuelve muy apasionante la investigación. Y ahí es donde podemos explicar y predecir muchos fenómenos. Y ahí es donde podemos avanzar como sociedad para poder que nosotros logremos incluir lo humano dentro del desarrollo de las sociedades. Entonces ahí se vuelve muy enriquecedor, se vuelve muy, muy valioso, se vuelve una cuestión muy, muy meritoria el hacer las investigaciones cualitativas, porque logramos entender lo que pasa en los sujetos, lo que pasa en los fenómenos humanos.